¿Cómo les va? Vemos en esta clase todo lo que es la primera parte del consumo energético humano, un poquito comparar el consumo energético externo con el interno, lo que realmente tenemos que tener idea en nutrición. El consumo energético humano se clasifica en dos tipos de consumo, el consumo energético interno y el consumo energético externo. El consumo energético externo es toda la cantidad, es toda la energía que el individuo va a utilizar diariamente para mantener su entorno. Hoy en día ya no se lo llama entorno, sino que se lo llama entorno cultural o para generar cultura. A ver, por ejemplo, vos en tu casa tenés luz eléctrica, entonces gastás energía. Para eso forma parte de tu entorno. Andás en auto, consumís combustible, eso forma parte de tu entorno. Te vestís, eso forma parte de tu entorno. Por lo tanto, este consumo energético externo es toda aquella energía que vos vas a utilizar para generar y mantener tu estado cultural, tu entorno cultural. En cambio, el consumo energético interno es toda la energía que consume diariamente el organismo o que incorpora el organismo o el hombre a través de los alimentos. Ese es el interno. Ustedes miran, el consumo energético interno se mide en kilocalorías por día, mientras el externo mide las kilocalorías por día que gasta un individuo en su entorno. Por eso la unidad de medida cambia. Guarda con la pregunta, porque esto podría ser pregunta. ¿De acuerdo? Buenísimo. Si tenemos que si tenemos que comparar el consumo energético externo e interno, ustedes van a ver que el consumo energético interno depende en parte de las características genéticas del individuo, del genoma de nuestra especie, y su valor oscila entre 2.000 a 4.500 kilocalorías por día. Este consumo energético interno, van a ver más adelante, es el mismo hoy que cuando el hombre apareció en la Tierra. Cuando apareció el primer Homo sapiens. El primer Homo sapiens consumía entre 2.000 a 4.500 kilocalorías por día. Hoy seguimos consumiendo 2.000 a 4.500 kilocalorías por día. Recuerden que el interno es toda aquella energía que yo debo incorporar para mantenerme vivo. Si ustedes miran el número 2.000 a 4.500 parecería mucho, y es cierto, parece mucho, pero esto es totalmente general, o sea, esto es a nivel de la especie, generalización de la especie. Cada individuo tiene un consumo energético interno que será o no adecuado a sus necesidades. También hay que recordar que el hombre primitivo pasaba periodos de hambruna, por lo tanto, a lo mejor en un día comía hasta 4.500 kilocalorías por día y pasaba días sin comer. Por eso el exceso. Pero genéticamente nuestro cuerpo está adaptado a un consumo energético o a un requerimiento diario de 2.000 a 4.500, dependiendo de la genética humana. En cambio, el externo, como es parte del entorno cultural, ha sufrido cambios desde el momento en que aparece el hombre a la actualidad. Cuando aparece el hombre en el mundo, cazador-recolector, hombre primitivo, el consumo energético externo, lo que gastaba en cultura o en su entorno era prácticamente nada. Andaba en bola de laurito por el medio del campo, ¿sí o no? Hoy ya la cosa ha cambiado, todo lo que es el entorno cultural ha modificado nuestra forma de vivir y esto ha generado cambios en el consumo energético externo que pueden representarse tranquilamente a través de lo que se conoce como las revoluciones energéticas, que después, más adelante, en otra materia, van a ver como que estas revoluciones energéticas han provocado en la especie humana un aumento en el crecimiento poblacional, han llevado a la población humana a puntos mayores de densidad. ¿Estamos de acuerdo? Si observamos las revoluciones energéticas que acompañaron el consumo energético externo, tengo 5 revoluciones. El hombre cazador-recolector, el primer hombre, el primer sapien, el primitivo, cuyo consumo energético externo era casi igual al interno. Gastaba lo mismo en lo que comía que lo que era para mantener su entorno. Era un tipo nómade, no tenía nada a su alrededor. Por ahí
hacía un fueguito, alguna herramientita, alguna boludez de esa, pero no gastaba prácticamente nada. El cazador-recolector tiene un consumo energético externo muy parecido al consumo energético interno de hoy, inclusive. Después, cuando el hombre se da cuenta que puede mejorar su calidad de vida, se convierte en agrícola. Aparece el hombre agrícola, el tipo que deja de andar corriendo el animalito para acorralarlo, ¿eh? Deja de andar juntando raíces y fruta y semilla y se da cuenta que la puede sembrar. O sea, aparece la agricultura. Con la agricultura el tipo se hace sedentario, cambia sus hábitos culturales y claro, empieza a gastar un poco más en su entorno. Acá en la revolución agrícola o hombre agrícola o agricultor se divide en dos, el agrícola primitivo y el avanzado. Esto todo me lo copié, esto es más anecdótico, pero bueno, el primitivo es el tipo que agarra y siembra como puede y se las arregla como puede en el campo, mientras que el avanzado ya se aviva y utiliza algunos animales para hacer funcionar el arado, aparece el molino de agua, o sea, va mejorando su entorno. Por eso el primitivo son 12.000 kilocalorías y el avanzado oscila en 14.000 kilocalorías por día. Ya, fíjense que un salto bastante interesante. Con la agricultura y la ganadería, el hombre empieza a tener mayor disponibilidad de alimentos y panza llena, corazón contento. Esto implica que la población humana se establece, se hace sedentaria, empieza a crecer y se reproduce. Y en un momento determinado, cerca del siglo, a finales del siglo XVIII, aparece en el mundo la máquina de vapor. Con la máquina de vapor aparece la revolución industrial, claro, porque aparecen las grandes fábricas, aparece, y esto es importantísimo acordarse, eh, con la máquina de vapor aparece la utilización del combustible de origen fósil, gas, petróleo y carbón. Esto eleva muchísimo el consumo energético externo, mucha la energía que el individuo pone en juego para generar su entorno. Ahora, el tipo antes tenía una vaquita y ahora tiene un tambo. El tipo tiene el tambo y tiene gente trabajando para él. Por lo tanto, empieza a dividirse la sociedad y esto hace que el tipo de campo que tiene campos migra a la ciudad y se generan las grandes urbes. Hay una gran revolución cultural. Eh, eh, Aparecen las divisiones sociales, que ya estaban en el agrícola, pero en la industrial se hacen más manifiestas y aparecen los grandes signos de contaminación ambiental a partir del uso de combustibles fósiles. El consumo energético externo, según la bibliografía nueva, es 100.000. Yo, mi vieja bibliografía tenía hasta 150.000. Pero bueno, manéjense con 100.000 y cualquier cosa lo pueden discutir. Básicamente, el salto energético es abismal. De 14.000 a 100.000, con eso alcanza para explicar. Se da por el uso del combustible fósil, la industrialización, los cambios culturales que se producen. En la actualidad, aparece una nueva revolución que es la revolución tecnológica. La tecnológica tiene un consumo energético externo mayor a 200.000. Dentro de la revolución tecnológica hay una revolución llamada revolución verde. Esto ténganlo en cuenta porque es importante. La revolución verde se define como aquella revolución energética en donde todo lo cultural se puede aplicar al campo. Revolución verde implica utilización de fertilizantes, tecnología de avanzada, rotación de suelos, semillas híbridas, riego artificial, siembra computarizada, bla, bla, bla. Todo lo que el tipo que conoce el campo entiende. Esta revolución verde forma parte de la tecnológica, pero genera un gasto energético externo muy alto. Claro, lo que pasa es que también la población humana es muy alta y necesita mayor cantidad de alimentos, por eso es la producción. Pero tómenlo con pinzas, porque no van en forma directamente proporcional la tecnológica con el abastecimiento de alimentos. Porque si ustedes miran el mundo en la actualidad,
Si bien la revolución verde permite la mayor producción de alimentos, no todo el alimento que se produce llega por igual a toda la población humana. Por eso se sabe que la revolución tecnológica no es para todos los seres humanos por igual. Hay gente que puede vivir en revolución tecnológica, como son los países del primer mundo, mientras que otros, hoy en la actualidad, al mismo tiempo, pueden vivir en revolución industrial, como sería nuestro país, o vivir como agrícola o cazador-recolector, como serían las tribus que viven en el centro de Amazonas o en algunas partes del África. La moraleja de todo esto sería que, si bien el consumo energético interno es el mismo para todos los seres humanos hoy en la actualidad, no todos los seres humanos se encuentran con el mismo consumo energético externo. O sea que en un mismo lugar, en una misma zona regional, en función de los cambios culturales, podemos, podemos tener individuos que estén en revolución tecnológica y otros que estén en revolución agrícola. Y otros, peor, en revolución cazador-recolector, que obviamente son los menos. Con respecto al consumo energético interno, tenemos que recalcar lo siguiente. Todos los seres vivos forman parte de los sistemas abiertos, por lo tanto procesan entradas y producen salidas. ¿Mm? Mientras el hombre se mantenga vivo necesita incorporar alimentos, ya que el hombre se encuentra en estado estacionario, por lo tanto necesita alimentarse. El estado estacionario es aquel en el cual el sistema debe incorporar energía para mantenerse funcionando, ¿sí o no? Ok. Esto se debe a la alta complejidad y organización del sistema. La incorporación de energía, lo que entra al sistema, en este caso el hombre, lo que entra es a través de la energía química aportada por los alimentos, como verán en el dibujito este que hice. La energía química aportada por los alimentos va a constituir lo que vamos a conocer dentro de poco como el valor calórico de los alimentos, que va a constituir el consumo energético interno, o va a componer el consumo energético interno. Esto define el concepto de alimentación. Ustedes miran al costado de la lámina, la incorporación de energía química a través de los alimentos se denomina alimentación. Guarda porque podría ser tranquilamente una pregunta de examen. ¿Qué es la alimentación? Es la incorporación de energía química a través de los alimentos, ¿eh? Que tiene el hombre. ¿Y por qué necesita energía química? Y porque el hombre es un sistema abierto que necesita una fuente de entrada constante de energía porque está en estado estacionario. Muy bien, mezclamos la termodinámica, modelo y sistema y todo lo que quieran. Ahora, ¿qué pasa dentro del sistema? ¿Se acuerdan que dentro del sistema la energía no podía ser ni creada ni destruida, solamente podía ser transformada? Primer principio de la termodinámica. Primer principio de la termodinámica. Energía interna igual a calor más trabajo. ¿Se acuerdan? Ok. En el hombre, la transformación se da a través del metabolismo. Metabolismo de los alimentos. Ese metabolismo transforma energía química aportada por los alimentos en energía interna. La energía interna es la suma de calor más trabajo. Recuerden que acá estamos hablando del consumo energético interno en un individuo adulto. Hay un dato que era importante, ustedes se acuerdan, el adulto ya no crece más, el niño sí crece. Por lo tanto, toda la energía interna en el adulto se va a transformar en calor, porque ya no crece. Trabajo igual a cero puse. Pero bueno, yo puse la fórmula para entenderla un poquito. Escuchen bien lo que dice ahora el texto. Dice, mientras que el conjunto de procesos oxidativos celulares con redistribución de energía en forma de nuevos enlaces con disipación de calor constituye la respiración. Lo voy a traducir. Cuando vos incorporás la energía química y tu hígado metaboliza la energía química, esa energía química se retransforma en otro tipo de energía que sufre de los procesos oxidativos. Se generan nuevos tipos de energía, como puede ser energía cinética, magnética, eléctrica, potencial, todas las que quieran, para permitir las funciones del organismo. Una vez producido eso, se libera en forma de calor. Esa energía calórica que se libera es la consecuencia de la respiración celular. ¿Eh? La respiración celular incluye todos los procesos oxidativos. ¿De acuerdo? Buenísimo. Espero que se haya entendido. Dijimos que el ser humano debe incorporar energía porque está en estado estacionario. Lo hace para mantener su organización interna. Bien, eso es muy físico, muy termodinámico.
La pregunta es biológicamente, ¿qué necesita, para qué necesita energía? ¿En qué gasta la energía interna? ¿En qué la transforma? Bien, miren. Metabolismo basal, por un lado. El metabolismo basal produce calor a la salida, sale. O sea que parte de la energía consumida se va a utilizar en el metabolismo basal, que constituye una termogénesis obligada. Si yo no tengo un metabolismo basal, estoy muerto, ¿eh? Dos, la termorregulación. Por ser un homeotermo necesito mantener mi temperatura corporal, por lo tanto, hay una producción de calor que me permite mantener la temperatura corporal. Después el calor se disipa, sale. El ejercicio físico, hay una termogénesis por ejercicio. Che, tenés frío, movete, entra en calor. Eso también produce calor que se libera. La alimentación también produce calor. ¿Por qué? Porque hay un procesamiento de la energía en el aparato digestivo y hay producción de calor. Y por último, y esto tómenlo con pinzas, el estrés. El estrés lo que hace es aumentar la producción de calor. ¿Eh? Las situaciones de estrés. Pero yo me quedaría, en el peor de los casos, con las primeras cuatro. Yo necesito comer para mantener mi metabolismo basal, la termorregulación, el ejercicio, para poder hacer ejercicio físico y obviamente que inevitablemente cada vez que como gasto energía. Por lo tanto, estas cuatro primeras son las que generan el gasto energético diario y debo cubrirlo con energía a partir del consumo energético interno, a partir de la incorporación de alimentos. No está el crecimiento, porque acá evaluamos a un individuo ya desarrollado adulto, donde no hay crecimiento y toda la energía que se incorpora es la que se incorpora para cubrir metabolismo, termorregulación, ejercicio físico, alimentación y en el peor de los casos, estrés. Estas cinco condiciones liberan calor, que es lo que van a ver a la salida del sistema. Bueno, con respecto al metabolismo basal, la definición la tiene muy clara, mínima disipación de energía que el individuo produce para mantener sus funciones vitales. Dentro de las funciones vitales está la función cardíaca y la función cerebral. ¿No? ¿De qué depende este metabolismo basal? Y por un lado depende de la temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente disminuye, el metabolismo basal debería aumentar para producir calor. Superficie corporal, recuérdense que la superficie corporal es el índice de masa y se obtiene dividiendo el peso del individuo por la altura del cuadrado. El sexo. Se dice que el varón tiene mayor masa muscular, por lo tanto tiene mayor metabolismo basal. La edad. Cuanto mayor es la edad, menor es el metabolismo basal. Es un dato que parece irrelevante, pero el adulto mayor, por ejemplo, es un individuo que no tiene mucho apetito. ¿Por qué? Porque como ha reducido su metabolismo basal, necesita menos energía para cubrir sus necesidades básicas. ¿Ah? Eh, la función tiroidea. La función tiroidea, las hormonas tiroideas, chicos, ustedes lo vieron en el crecimiento, se encargan de regular todos los metabolismos. Por lo tanto, una mala función tiroidea reduce el gasto energético, reduce el metabolismo basal. Si la función tiroidea está acelerada, como en el hipertiroidismo, hay mayor metabolismo basal. Y al revés, las horas de sueño, yo no la puse acá, las horas de sueño también. Cuanto más duermo, se reduce, se aumenta el metabolismo basal. ¿Está? Se aumenta el metabolismo basal. Después abajo puse un dato que me pareció importante. La tasa de metabolismo basal se debe medir en condiciones absolutas de reposo, un tipo totalmente quieto, en un ambiente termoneutral, o sea, en un ambiente donde la temperatura oscila entre 20 y 21 grados. En ese caso, el metabolismo basal oscila en 1500 kilocalorías por día. Con esto alcanzaría para mantener vivo un tipo, ¿eh? Sin que el tipo haga nada, ¿no? Bueno, acá explicamos un poquito cada una de las cosas. Yo no quisiera perder mucho tiempo en esto porque se entiende fácil, pero la termorregulación es el proceso en el cual los seres vivos pueden mantener su temperatura invariable con respecto a la del ambiente. Esto nos permite ser homeotermos, ¿eh? Mantenemos nuestra temperatura a pesar de que la temperatura ambiente cambie. Recuerden que a partir de ahí hay dos conceptos que tienen que tener nuevamente claro.
que son la definición de ambiente termoneutral y la de termogénesis termorreguladora. La de termogénesis termorreguladora con temblor y sin temblor es un dato significativo. La producción de calor con temblor es aquella que se da a partir del famoso chucho de frío. El chucho de frío es la contracción del músculo, ¿eh? La contracción. El músculo se contrae, genera un trabajo metabólico y esto libera calor. Y después aparece la sin temblor, que son los ciclos fútiles, que es la producción de calor sin producción de trabajo. Esto ocurre solo en el tejido adiposo pardo. ¿Quién tiene tejido adiposo pardo? El oso, que inverna, y el bebé cuando recién nace, en la nuca. Eso, bueno, por lo menos eso es lo que cuentan, ¿no? Un poco de tejido adiposo pardo que se quema, entre comillas, metabólicamente se quema, produce calor sin necesidad de que haya contracción muscular o producción de trabajo. Esa es la diferencia. ¿Eh? Entonces, esta termogénesis termorreguladora, ustedes van a ver que cuando la temperatura ambiente desciende, se aumenta la producción de calor para mantener la temperatura corporal, porque si no, recuerden que termodinámicamente el calor viaja del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Si yo no tengo cómo producir calor, no hay forma, ¿eh?, de mantener mi temperatura corporal. Esto va a ser un dato que después permitirá explicar por qué los individuos que no comen durante un tiempo determinado pueden sufrir de hipotermia. Este cuadrito tiene las preguntas del millón. Diferencia entre nutriente y alimento y el concepto de alimento esencial o nutriente esencial. Creo que es bastante claro, no hace falta que charlemos mucho. Yo les voy a pedir, por favor, que estos tres conceptos los tengan bien en claro, porque son importantes. No solamente son importantes para rendir un examen, sino que marcan diferencia en el conocimiento. ¿Está? Bueno, una vez que hablamos de consumo energético interno y para qué necesito energía, obviamente tengo que hablar un poco de los alimentos básicos. Existen dos grupos de alimentos básicos, los energéticos y los no energéticos. Es muy fácil. Los energéticos son las proteínas, los lípidos y los glúcidos que según su poder de oxidación dentro del organismo, cada gramo de proteína aporta 4 calorías, 4 kilocalorías, los lípidos 9 y los glúcidos 4. Por eso los lípidos son los que mayor poder de oxidación tienen. Después ustedes van a ver, según la distribución porcentual, cuáles tengo que comer más, cuáles tengo que comer menos, en función de la energía que necesito. Por último, el grupo de los no energéticos, tengo el agua, las vitaminas y las sales minerales. Alguno le preguntará, de todos estos alimentos, ¿cuáles son los más importantes? Y siempre el alumno piensa en alguno como más importante. La mayoría dice, no, y las proteínas porque permiten el crecimiento, por los aminoácidos esenciales. Sí, las proteínas son esenciales, son importantes, pero los lípidos cumplen su función, que no pueden cumplir las proteínas, los glúcidos lo mismo, el agua, las vitaminas, cada uno de estos alimentos cumple funciones puntuales, irreemplazables. Por lo tanto, si alguna vez te preguntan, ¿cuál de los 6 alimentos básicos es el más importante o considerás vos el más importante? La respuesta, todos por igual. No en la misma cantidad, pero todos por igual. Cualitativamente todos tienen la misma importancia. Los 6 alimentos en conjunto permiten el crecimiento celular, la reparación celular y el mantenimiento. Crecimiento, reparación y mantenimiento. Después individualmente van a ver que pueden cumplir funciones diferentes, pero en conjunto son todo igual.